En los años 30, la aviación comercial todavía estaba en su infancia. Volar era extremadamente caro e inaccesible para el público en general. A todo esto, la seguridad no estaba del todo garantizada. Había muchos fenómenos, ya sean físicos, mecánicos o meteorológicos, que no se entendían en aquel entonces. Por desgracia, los accidentes aéreos eran comunes. Aquellos que tenían el capital y valentía para volar, en muchas ocasiones se topaban con un viaje desagradable. Los aviones de la época, como el Ford Trimotor, el Junkers 52 o el Boeing 247, podían volar a altitudes de entre 5.000 y 10.000 pies. A estas bajas altitudes suele haber bastante turbulencia y la meteorología adversa era inevitable. La única forma de evitar tormentas era rodearlas, atravesarlas o volar por encima. La solución más obvia a este problema era volar por encima del clima. Se ahorraría tiempo de vuelo y los pasajeros tendrían un vuelo sereno. Pero había un problema. A medida que se asciende, la presión baja. En esencia, hay menos oxígeno en el aire. A partir de los 10.000 pies o 3.000 metros se empiezan a percibir los síntomas de la hipoxia: náuseas, mareos, dolor de cabeza e incluso euforia. De seguir ascendiendo, todos a bordo perderían la conciencia y eventualmente morirían. Por eso, los aviones de aquellos años, que no estaban presurizados, no solían volar a más de 10.000 pies y, como consecuencia, el viaje era movido e incómodo. En 1935, el fabricante estadounidense Douglas lanzó el mítico DC-3, el cual no necesita una introducción. La aeronave fue un éxito en ventas e indudablemente una de las más influyentes y longevas de la historia. Al día de hoy, todavía encontraremos ejemplares volando. Sin embargo, el DC-3 no estaba presurizado, por lo que seguía restringido a volar por debajo de 10.000 pies. Ese mismo año, United Airlines le solicitó a Douglas una aeronave más sofisticada que el DC-3. Querían una aeronave con mayor capacidad de pasajeros, más rápida y con mayor alcance, pero principalmente que pudiera volar a mayor altitud, es decir, que el fuselaje estuviese presurizado. Tal fue el interés de hacer realidad una aeronave de este tipo, que a United Airlines, American Airlines, Eastern Airlines, Pan American Airways y Transcontinental y Western Air aportaron cada una $100.000 para el desarrollo. De esta forma, empezaron el desarrollo del DC-4. Por su parte, el fabricante Boeing estaba resentida por el lanzamiento del DC-3, que terminó con las perspectivas de ventas de su 247D. Ahora sí, no pensaban en conformarse con el segundo puesto. Se decidieron a crear el avión que solicitaban las aerolíneas y, en el proceso, ganarle a Douglas. Y así empezó la carrera por el desarrollo de la siguiente generación de aviones de línea. Boeing se dio cuenta que la presurización de la cabina, que permitiría alcanzar una mayor altitud de vuelo, era la clave para la comodidad de los pasajeros y la eficiencia del vuelo. Básicamente, la presurización permite que un avión vuele a grandes altitudes donde la presión del aire es baja, mientras que dentro de la cabina se mantiene la presión alta, como si se estuviese a bajas altitudes. El 28 de julio de 1935, el B-299, que fue el prototipo inicial del bombardero B-17 Flying Fortress, voló por primera vez. El entonces presidente de Boeing, Clyde Egbert, notó el potencial del modelo como aeronave de pasajeros. Al analizar más en profundidad, los ingenieros se dieron cuenta que, aunque el empenaje, los motores y las alas del B-17 podían utilizarse como base para el avión de línea, el fuselaje no era apto para la presurización. Así pues, los ingenieros se pusieron a trabajar en el diseño de un nuevo fuselaje que pudiese soportar el estrés y la fatiga de los ciclos de presurización. Sus estudios derivaron en un fuselaje circular en forma de gota. La aeronave recibió el nombre Boeing 307 Stratoliner. Mientras tanto, el DC-4 de Douglas estaba en problemas.
A pesar de la financiación de las principales aerolíneas del país, el desarrollo terminó costando más de lo esperado. Eventualmente, Pan American Airways y Transcontinental y Western Air se retractaron y optaron por el Boeing 307. A duras penas, el DC-4E, como terminó siendo denominado, realizó su primer vuelo el 7 de junio de 1938. Sin embargo, las pruebas no revelaron el rendimiento esperado. Ninguna aerolínea realizó pedidos y el proyecto fue abandonado. Esto le dio más impulso al Boeing 307, que era la única aeronave similar. En 1937, Pan Am realizó un pedido de 6 Stratoliners, mientras que TWA firmó un contrato para también adquirir 6 ejemplares, con 13 más opcionales. Finalmente, el primer Boeing 307 Stratoliner, de matrícula November X-Ray 19901, realizó su vuelo inaugural el 31 de diciembre de 1938. Los vuelos de prueba y certificación comenzaron de inmediato. Sin embargo, a los pocos meses, la tragedia azotó al programa. El 18 de marzo de 1939, el primer ejemplar producido despegó pasado el mediodía para su vuelo de prueba número 19. El vuelo también serviría como un vuelo de demostración. A bordo había representantes y directivos de TWA y de la aerolínea holandesa KLM. Incluyendo pilotos y otros directivos de Boeing, había en total 10 personas a bordo. Aproximadamente 20 minutos después de despegar, la aeronave se encontraba a una altitud de 11.000 pies. Inexplicablemente, entró en pérdida, la cual se desarrolló en un tirabuzón. Tras 3 rotaciones completas, los pilotos se recuperaron, pero quedaron en un descenso casi vertical. La aeronave aceleró rápidamente y al intentar nivelarse, parte de las alas y estabilizadores se desprendieron, haciendo la recuperación imposible. El Boeing 307 se empotró en una sección boscosa de Seattle sin dejar sobrevivientes. Como resultado del accidente, se reforzaron las alas y se aumentó el tamaño del estabilizador vertical. La investigación del accidente y posteriores modificaciones al Boeing 307 demoraron el proceso de certificación 2 meses. El 20 de junio de 1939 se realizó la primera prueba exitosa con el sistema de presurización. El magnate Howard Hughes estaba interesado en el Boeing 307 para usarlo como plataforma para batir su propio récord de la vuelta al mundo que había establecido un año antes con un Lockheed 14 Super Electra. Boeing le informó que toda la producción estaba dedicada a Pan American y TWA, así que se convirtió en el mayor accionista de TWA, quedándose así con un ejemplar. Su avión recibió 8 depósitos de combustible adicionales para que solo tuviese que realizar 4 escalas durante la circunnavegación. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial, frustrando así los planes de Hughes. El Boeing 307 fue certificado el 13 de marzo de 1940. Pan American realizó el primer vuelo comercial el 4 de julio de 1940. Su flota operaba rutas principalmente a América del Sur. TWA realizó su primer vuelo con el Stratoliner el 8 de julio de 1940. La aerolínea utilizó la aeronave para vuelos transcontinentales. Su principal ruta era Los Ángeles a Nueva York, con 3 escalas intermedias. La ruta era cubierta en un tiempo récord de 12 horas. Ahora veamos de qué aeronave estamos hablando. El Boeing 307 era un avión de ala baja con 4 motores. Tenía una longitud de 22,6 metros, 32,6 metros de punta a punta de ala y una altura de 6,3 metros. Cada ejemplar tenía un precio de $350.000 de la época, el triple que un DC-3. El fuselaje estaba hecho completamente de metal. El tren de aterrizaje era del tipo convencional y extremadamente resistente.
era capaz de soportar aterrizajes de hasta 800 pies por minuto. El tren principal se retraía parcialmente, como en el DC-3, mientras que la rueda de cola se retraía por completo. El 307 tenía una capacidad de combustible de 6.400 litros distribuidos en 6 tanques, lo que le daba un alcance de 1.520 millas náuticas o 2.820 kilómetros. El peso máximo de despegue del 307 era de 20 toneladas. La planta motriz consistía de 4 motores radiales Wright Cyclone GR1820, cada uno con 1.100 caballos y con sobrealimentador para un rendimiento óptimo a grandes altitudes. Con esta potencia, el Boeing 307 era capaz de mantener la altitud con tan solo 2 motores operativos, una cualidad extremadamente rara. La velocidad crucero del 307 rondaba las 220 millas por hora o 355 kilómetros por hora, una cifra bastante alta para la época. Más impresionante aún era su altitud de crucero. Como mencionamos antes, Boeing llamó la aeronave Stratoliner, haciendo referencia a su capacidad de alcanzar una gran altitud. En realidad, su techo de servicio no llegaba a la estratosfera, pero podía volar cómodamente a una altitud de 20.000 pies o 6.100 metros. Esta capacidad no tenía precedentes y Boeing quería que el mundo lo supiera. Para poder mantener cómodos a los pasajeros a estas altitudes hostiles, el Boeing 307 contaba con un sistema de presurización, el primero de su clase. A 20.000 pies, en el interior, se mantenía una altitud de cabina de 10.000 pies, un nivel tolerable para el cuerpo humano. Por si fuera poco, a estas altitudes, el 307 podía sobrevolar la mayoría de las condiciones adversas, ahorrando tiempo y malas experiencias a los pasajeros. Debido a la complejidad de la aeronave, 2 pilotos no eran suficientes para operar el avión, por lo que el Boeing 307 se convirtió en la primera aeronave terrestre en contar con un ingeniero de vuelo. Pan Am solía operarlos con un navegante en vuelos nocturnos o en condiciones IFR. Además, había 2 tripulantes de cabina para velar por la seguridad y confort de los pasajeros. El fuselaje, en forma de gota o dirigible, tenía 3,5 metros de ancho, lo que brindaba mucho lugar en su interior. El 307 tenía capacidad para 33 pasajeros. El interior consistía de una disposición de 4 compartimentos en el lado derecho. Cada uno contaba con 6 amplios asientos que podían modificarse para servir como camas en vuelos nocturnos. Un pasillo separaba los compartimentos de una columna de 9 asientos en el lado izquierdo. Estos asientos eran completamente reclinables. Para vuelos nocturnos, la capacidad disminuía a 25 pasajeros si se decidía disponer de camas. La aeronave también contaba con 2 baños. El 7 de diciembre de 1941, la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, fue sorpresivamente atacada por la Armada Imperial japonesa. Ese mismo día, Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. El conflicto ahora sí era verdaderamente mundial. La cantidad de vuelos comerciales, tanto dentro del país como internacionales, bajó severamente. Esto afectó a aeronaves de gran porte y alcance, como el Boeing 307. Es más, la producción del Stratoliner también se vio detenida en seco, llegándose a entregar 3 ejemplares para Pan Am, 5 para TWA y 1 para Howard Hughes. Estados Unidos necesitaba cualquier aeronave disponible para el conflicto. Los Stratoliner no fueron la excepción. Los 5 aviones de TWA fueron destinados al servicio militar. La USAF les removió todas las comodidades de los pasajeros, el sistema de presurización, entre otras cosas, para adaptarlos a la guerra. Su designación pasó a ser C-75. Su principal rol era transportar carga y personal a través del Atlántico. Generales destacados como George Marshall y Dwight Eisenhower llegaron a Europa gracias a los C-75.
Los ejemplares de Pan American no formaron parte de la contienda. Por su parte, Howard Hughes, frustrado por no poder usar su Stratoliner para batir su récord de la vuelta al mundo, invirtió miles de dólares para acondicionarlo a su gusto. En su interior había una gran cama, baños completos, sala de estar y un bar. Debido a su interior poco modesto, recibió el nombre de Flying Penthouse. En 1944, tras 3 años de conflicto, TWA recibió de vuelta sus Boeing 307. Los Stratoliners siguieron operando normalmente. Aún así, con el fin de la guerra, la producción del 307 nunca se reanudó, quedando solo 9 ejemplares activos. Para fines de la década de 1940 y principios de los 50, el Boeing 307 rápidamente se convirtió en una aeronave obsoleta. En estos años aparecieron aviones como el Douglas DC-6, el Lockheed Super Constellation y el Boeing 377 Stratocruiser, que podían volar más lejos, más rápido y llevar más pasajeros. En abril de 1951, TWA vendió sus 5 Stratoliners al operador francés Aigle Azur. Ellos los modificaron para que puedan transportar hasta 48 pasajeros y operaban rutas desde París hacia el norte y centro de África. En cuanto a los 3 ejemplares de Pan Am, uno fue destinado a Aigle Azur, el otro a Aerovías Ecuatorianas y el tercero fue destinado a la Fuerza Aérea de Haití. Con el paso de los años, algunos ejemplares se perdieron en accidentes o simplemente fueron abandonados. Al ejemplar de Howard Hughes le sacaron las alas y estabilizadores para convertirlo en una casa flotante antes de ser donado a un museo en Florida. Las décadas pasaron y con el cambio de milenio, el último ejemplar intacto salió de un hangar luego de un proceso de renovación que duró 6 años. En marzo de 2002, este ejemplar se dispuso a realizar su último vuelo antes de ser exhibido en un museo. Durante el vuelo, la aeronave sufrió problemas con el tren de aterrizaje y eventualmente se quedó sin combustible. Sin opciones disponibles, los pilotos amerizaron en la bahía de Elliott, en Seattle. A pesar del incidente, el avión fue renovado y puesto en condiciones rápidamente. Desde el 2003, November Charlie 19903, que voló para Pan American bajo el nombre Clipper Flying Cloud, descansa eternamente en el Museo del Aire y el Espacio en Washington, D.C. El Boeing 307 Stratoliner no fue un éxito. Su carrera se vio truncada por la Segunda Guerra Mundial y solo se fabricaron 10 ejemplares. Sin embargo, fue gracias al Boeing 307 que el sistema de presurización se introdujo en la aviación comercial. Esta cualidad se convirtió en la pieza clave para que podamos volar a las altitudes que operan los aviones de hoy.